Hola amores, bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizons. Bueno amores, pues hoy vamos a continuar con las construcciones en Rovaniemi. Esta será la última zona de la ciudad, de lo que viene siendo la ciudad, porque luego ya empezaremos a darle forma a todo lo que será más natural de la isla. Y bueno, se me ha ocurrido que ya que hemos hecho esta zonita tan chula de arriba, así como para fiestas y tal, hacer en este lado de aquí una bonita zona de feria. Pero no tengo en mente poner la típica feria llena de cacharritos y tal. Quiero hacer como una zonita de una tómbola de cositas navideñas. Y bueno, obviamente algún cacharrito pondremos, claro, porque si no, una feria sin un tío vivo y algo así, pues no es una feria, claro. Pero no llenarla de eso, sino ponerlo más navideño, ya que la isla es donde reside Santa Claus, lo vamos a hacer más navideño. Luego también decoraremos lo que es la zona de la playa, donde va a residir Matracas. Matracas va a ser el encargado de este recinto ferial. Hablé con él, le pareció muy buena idea, le hace mucha ilusión encargarse de todo esto. Y así que le he dicho que bueno, pues nada, que no pasa nada, que le ponemos su casita y un buen almacén de regalitos y cositas para la tómbola y que él se encargue de la tómbola, que le encanta eso de cantar en la tómbola. Y os tengo que contar, a ver, resulta que siempre me pasa lo mismo. Bueno, me pasó en la isla del reto, en la de Sakura, porque fue la primera vez que dejé el museo en carpa. Y resulta que si lo tienes en carpa no lo puedes mover. Yo lo puse, como hago siempre, en la playa, porque yo normalmente lo pongo todo en la playa para ir poniendo cositas en la isla y que no me estorbe. Y no me acordé, pues yo tenía algo pensado para esa carpa y no me acordé que luego no se puede mover. Pero no importa, vamos a dejar a Sócrates en esta bonita zona ferial. Como si fuera un sitio donde puedes ver la fauna y tal de la isla y como un toca-toca. No sé si habéis estado alguna vez en algún museo de estos de animalitos donde puedes tocar las serpientes y cositas de estas, pues algo así del estilo, ¿vale? Y también vamos a poner el puente. Bueno, ya lo habéis visto que he puesto el puente de aquí de la zona más baja para poder acceder también por aquí a la otra zona más natural de la isla. Y voy a empezar para que vayáis intuyendo un poquito cómo va a ir esa zona más natural de la isla. Y nada, amores, os dejo que sigáis disfrutando del vídeo y nos vemos al final.
Bueno, amores, pues hasta aquí el día de faena de hoy en Rovaniemi. Creo que nos ha quedado una zona ferial bastante chula, muy navideña, que es lo que yo quería. La playa, como habéis podido ver, he estado utilizando el diseño que hice en la del reto, que tenía que hacer yo los diseños, porque creo que aparte de ser así como de salitre, también queda muy bien, parece que sea nieve. Y la he querido utilizar. Os tengo que decir, que se me olvida siempre decírolos, que os estoy subiendo en el apartado de comunidad del canal fotos con los números de diseños que estoy utilizando aquí en Rovaniemi, por si os interesa alguno de ellos, que os paséis por ahí y así podéis descargarlos sin ningún problema. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!